o consultarles si tienen alguna pregunta sobre los temas que habíamos comentado en las anteriores sesiones, o podemos nomás continuar con lo que nos toca ver en estos días. Les voy a compartir mi pantalla. Bien, se puede ver la pantalla ahí, ¿verdad? ¿Me escuchan? ¿Alguien podría darme feedback? Si me escuchan, por favor. Sí, sí, sí. Perfecto, gracias, les agradezco. Bien, dentro de lo que nos tocaba ver en este módulo, ya hemos podido ver el sistema financiero, hemos podido ver también, bueno, comentar un poquito acerca de lo que es el mercado de valores, algunas de sus características, y ya hemos hablado también de la Bolsa Boliviana de Valores y todas las actividades que ha ido desarrollando, o viene desarrollando, en el afán de desarrollar justamente el mercado de valores. Somos un mercado joven, una vez más les repito, tenemos 31 años y todavía tiene mucho potencial este mercado, así es que generalmente nosotros cuando acudimos a las universidades o acudimos a las empresas, los invitamos a que tomen en cuenta el mercado de valores porque tiene alto potencial. Estamos con la esperanza de que puedan haber cambios estructurales a nivel gobierno, que permitan todavía desarrollar mucho más este mercado, y estamos también a la expectativa de cambios tecnológicos que seguramente también van a impulsar de alguna manera el desarrollo del mercado de valores. Lo que vamos a ver estos 3 días ahora vamos a hablar un poco de lo que es la tesorería y en el mercado de valores. Vamos a hablar acerca del financiamiento empresarial y vamos a tratar de llegar a ver un poco lo que está ocurriendo con la transformación digital en lo que es la industria financiera. Muy importante, una vez más, aclararles, ustedes van a tener módulos más adelante muy específicos, como por ejemplo, van a tener un módulo seguramente que es de estructuración de emisiones. Entiendo yo que anteriormente ese módulo lo ha dado Andrés Salinas, quien es experto en el tema de las estructuraciones, y también van a tener módulos como por ejemplo el de contabilidad bursátil, en el que también van a ver ya de manera mucho más práctica cómo es el tema, cómo debería ser el tema de los registros, cómo llevar la contabilidad, cómo se maneja el plan de cuentas que tiene la ASFI para este mercado. Seguramente tocarán tal vez también algunos temas en el tema de auditoría, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en este módulo es justamente, como el título bien lo dice, que es el sistema financiero y el rol que cumple el mercado de valores en este sistema, ¿no? Entonces vamos a ver esos 3 temas en estos 3 días que nos quedan. Y vamos a empezar hablando de lo que es la tesorería y el mercado de valores. Sí, bueno, la mayoría de ustedes han estudiado en áreas económicas y financieras, y hay una fórmula, hay una formulita que nos dice cómo podemos incrementar el valor de una empresa. Y básicamente, poder incrementar el valor de una empresa viene por 2 lados. Una, o mejoramos los ingresos de la empresa, o la otra, bajamos los costos. Y cuando hablamos de bajar los costos, estamos hablando de bajar los costos financieros, ¿no? En este caso, en el mercado de valores. Puede ser que podamos bajar costos de producción, puede ser que bajemos costos de comercialización, pero hablando en el mercado de valores y en el sistema financiero, estaríamos hablando de disminuir los costos financieros. Y cuando hablamos de incrementar las ventas o incrementar los ingresos, podríamos obviamente vender más, captar nuevos mercados, o por otra parte podemos hacer inversiones de dinero. Es muy importante
entender, por lo menos desde mi punto de vista, es muy importante que las personas, a los estudiantes, a los alumnos, o a personas con las que tenemos contacto, siempre les decimos, a las mismas empresas, es muy difícil que exista una empresa, supónganse ustedes, del sector construcción, que quiera administrar un portafolio de inversión y que contrate a un analista financiero o a un experto financiero o a un administrador financiero para que la compañía tenga un área específica de inversiones. Generalmente eso no ocurre, eso no va a ocurrir, ¿no? Una, si estuviésemos hablando de una empresa de inversiones, sí, claro, ahí sí necesitamos tener un experto en administración y manejo de portafolios o de carteras. Pero por lo general, si nos contrataran para manejar los recursos financieros de una empresa, lo que nos exigirían los dueños, los propietarios, los accionistas de esa empresa es que generemos rentabilidad con esos recursos que nos estarían entregando, ¿no? Entonces, es muy difícil que muy pocas empresas en todo caso se dedican realmente a la administración de portafolios de carteras de inversión, ¿no? Vamos a ir viendo el tema sobre este y nosotros por eso le llamamos sobre todo manejo de tesorería o es en ese aspecto en el que tenemos que enfocarnos. Que si yo soy el administrador financiero de una empresa, puedo hacer gestión de tesorería y para hacer esa gestión de tesorería podría utilizar el mercado de valores, ¿ya? Una, los temas que vamos a tratar dentro de esta temática, vamos a ver, claro, los criterios para lo que son la administración y la conformación de carteras, ¿no? O la formación de carteras. Vamos a ver algunos parámetros de inversión y vamos a ver cuál es el proceso de inversión en el mercado de valores. Y una pregunta que les hago para poder iniciar esta clase es, ¿qué preferirían ustedes en su empresa? ¿Preferirían liquidez o preferirían rentabilidad? A ver, vamos a ver quiénes están en el curso. A ver. Boris, no sé si nos podrías dar tal vez tu opinión ahí. Sí, bueno, yo preferiría liquidez porque obviamente teniendo disponibilidad de recursos uno puede multiplicar ese dinero, ¿no? Hacer trabajar más para que tenga rendimientos a futuro, porque de lo contrario, sin liquidez tal vez no podríamos ser rentables, ¿no? Bien, perfecto. A ver, Fernando, estás ahí. A ver si nos puedes comentar tú, ¿qué preferirías en tu empresa, liquidez o rentabilidad? Buenas noches, doctor. Bueno, financieramente hablando, siempre hablábamos de liquidez, ¿no? Siempre hablamos de flujo de efectivo. Por lo tanto, hablaríamos de liquidez. Pero hay que ver, como dijo el compañero, cómo, eh, qué activos nos pueden generar más rentabilidad también desde otro punto de vista, ¿no? Bueno, eso sería, pero para mí, si hablamos financieramente, o sea, liquidez, ¿no? Liquidez, correcto. Y Olivia, a ver, ¿tú qué opinas? Em, Como ¿Qué dijeron mis preferirías? compañeros, Sí, dime, yo, dime. yo preferiría rentabilidad. Es decir, Rentabilidad. sí, porque se supone que la pregunta del millón dice, liquidez o rentabilidad, entonces yo puedo o prefiero rentabilidad. Rentabilidad basado con todas las estrategias para que ésta se dé. Bien, bien, interesante esa opinión. Y generalmente, Buenas eh, noches. hola, sí, dime, Rodolfo. Perdón, también quería comentar un poco, ¿no? En función a esta
a esa decisión que uno tiene que tomar. Bueno, desde mi punto de vista, pienso que la liquidez, ¿no? Pero obviamente con una política de inversión apropiada, porque es tener el dinero para poder invertir en activos o en producción o en mercaderías para generar la rentabilidad, ¿no? Entonces, porque uno puede buscar la rentabilidad, pero si no inviertes, si no tienes el dinero, un poco complicado, ¿no? Entonces, un poquito por eso yo apuesto un poco más por la liquidez, pero con una buena política o estrategia, digamos. Eso creo. Bien, bien, exacto, perfecto, Rodolfo. Gracias. Y bueno, interesante el comentario que nos hace Olivia también, porque generalmente, bueno, por lo menos académicamente, cuando nos dicen, ¿no? ¿Qué es lo que buscas al querer crear una empresa? Quieres rentabilizar, ¿no? Esa empresa. O sea, eso es en lo que es en la teoría nos hablan y quieres que todo tenga una rentabilidad. Sin embargo, en la práctica, lo que se ha podido ver es que existe un mayor porcentaje de probabilidades que una empresa pueda quebrar por, ¿no? O sea, por falta de liquidez que por falta de rentabilidad, ¿no? Se ha demostrado muchas de empresas que han quebrado, estamos hablando a nivel global, se podría decir, que estas empresas no han quebrado porque les faltaba rentabilidad o porque no mostraban rentabilidad, sino estas empresas han quebrado porque les ha faltado liquidez, liquidez para afrontar determinadas situaciones en determinados momentos. Entonces, sí, nosotros, por lo menos yo creo que una empresa debería preocuparse bastante en tener liquidez. Fíjense ustedes y hagan el análisis a fin de año, si es que lo pueden, si es que pueden hacerlo. Como lo habíamos comentado en la primera sesión, los bancos, por ejemplo, en este momento están registrando utilidades y los bancos van a registrar utilidades al final de la gestión 2020, ¿no? Porque han hecho un diferimiento de créditos y demás, pero ya la tasa, los intereses los tienen ellos registrados como ganados. Entonces, van a presentar rentabilidad, van a presentar utilidad en sus cuentas. Pero eso no significa de que tengan liquidez, ¿no es cierto? Y lo mismo ocurre con muchas empresas, con muchas industrias. Muestran rentabilidad, muestran utilidades contables, pero a la hora de la hora se les dificulta, o se les va a dificultar tal vez en esta gestión, o ya se les está presentando este tipo de dificultades, no pueden cubrir principalmente lo que son sus obligaciones de corto plazo, ¿no? Es posible que sus obligaciones de largo plazo sí las puedan todavía llevar a un más largo plazo a través de un proceso de reestructuración de deuda o consiguiendo financiamiento alternativo de otras fuentes también, ¿no? Finalmente, en una sociedad anónima, digamos, si tienen problemas en el largo plazo, podrían de alguna manera convencer a sus accionistas a que hagan un incremento de capital. Pero en el corto plazo, ¿no? No poder cubrir las deudas de corto plazo, eso sí les presentaría muchísimos problemas a las empresas, ¿no? Entonces, por eso se dice o decimos que preferimos o preferiríamos tener liquidez antes de tener rentabilidad. Ahora, obviamente, hay algunos criterios que debemos conocer a la hora de hacer o querer formar carteras de inversión. Como nos decía Rodolfo, si no me equivoco, él nos decía, tenemos que tener una estrategia, ¿no? Tenemos que tener una política de inversión. Y básicamente en estas sesiones a eso a lo que voy a intentar llegar, ¿no? Y vamos a hablar de lo que son los criterios de formación de carteras y para terminar con cómo establecer o qué criterios debería tener también nuestra política o una política de inversión dentro de una empresa. Entonces, tenemos algunos criterios para lo que son la formación de carteras. Y estamos hablando, por ejemplo, de que tiene que haber una relación en lo que es riesgo-retorno. Tenemos que internalizar el concepto de lo que es valor del dinero en el tiempo.
tenemos que conocer y saber administrar lo que es la diversificación. Y finalmente, en lo ideal y en lo que es el mercado de valores, deberíamos poder tener acceso a lo que son mercados eficientes, ¿no? Mercados que tengan información. Cuando hablamos de la relación, por ejemplo, de lo que sería la relación riesgo-retorno, tenemos que aprendernos esta reglita, que es una reglita súper simple, ¿no es cierto? Que a mayor riesgo que yo tome, mientras mayor sea mi riesgo, va a ser mayor mi retorno. Y a menor riesgo que yo tome, también va a ser menor el retorno que yo voy a obtener de mis inversiones. Obviamente, ¿no? Vamos a ir profundizando en este aspecto, pero es súper importante conocer primero mi perfil, el perfil de inversionista que yo voy a tomar o que mi empresa va a tomar o que mi empresa tiene, cuál es su perfil. Eso es importante poderlo definir. También hablamos de que en el mercado de valores, uno puede obtener en un mercado de valores, en un mercado en los que se transan o se negocian títulos valores, uno puede obtener altos retornos con determinados activos, pero tiene que asumir mayores riesgos. Seguramente si yo fuese inversionista, quisiera comprarme el día viernes, les comentaba, por ejemplo, del caso de la empresa Bolispania, ¿no? Que ellos tenían una calificación de triple B. Entonces, si yo quisiera comprar los bonos de esa empresa, de Bolispania, que tengan una calificación de triple B2, digamos, seguramente por asumir ese riesgo, yo le voy a exigir también a Bolispania de que me pague más, de que tenga un retorno mayor, ¿no es cierto? Y esto, por lo menos desde el punto de vista del emisor, ¿no es cierto? Una empresa que quiere vender sus bonos, seguramente se le dificulta poder ofrecer un mayor retorno a sus inversionistas, ¿no? Porque a la hora de hacer su estructuración, seguramente ha tomado muchos, o bueno, todos los factores posibles, seguramente ha ideado o ha diseñado varios escenarios y dependiendo de esos escenarios ha dicho el mejor o el mejor en el que yo podría obtener financiamiento es pagar, por ejemplo, un 5% de tasa de interés. Entonces el inversionista del otro lado verá y dice, si tu calificación es triple B2 y me vas a pagar 5%, yo no te voy a comprar esos valores. Porque o subes tu calificación o me subes la tasa de rendimiento. Entonces, justamente eso es lo que le ha pasado en ese momento que Bolispania estaba haciendo la estructuración. ¿Y quién le dijo quién le dijo qué es lo que iba a ocurrir en el mercado? Porque ya se sabe cómo funciona el mercado. Fue la agencia de bolsa que lo estaba ayudando. La agencia de bolsa que estaba ayudando a Bolispania le dijo, mira, calificación es baja y de acuerdo a los escenarios que hemos hecho, es a esta tasa a la que puedes llegar, no puedes llegar a pagar más porque si no también te estarías haciendo un harakiri. Entonces te recomiendo que todavía no salgas a la oferta pública de tus bonos. Espera para mejorar y cuando ya mejores tu calificación, podrás salir al mercado, ¿no? Entonces, ¿y eso por qué? Porque como conocen cómo se comportan los inversionistas del otro lado, que para asumir más riesgo exigen más rentabilidad, entonces sabían que esos bonos no se iban a poder vender en el mercado. Entonces, cuando quiero hablar yo de inversión, tengo que tomar en cuenta este factor que es riesgo y retorno. El valor del dinero en el tiempo, un concepto ya bastante utilizado, de amplio conocimiento, seguramente ustedes como están relacionados en el campo económico financiero lo manejan esto casi a diario, ¿no es cierto? Y esto es decir que un dólar hoy vale más que un dólar en el futuro, que un dólar mañana, ¿no es cierto? Con esta incertidumbre en la que estamos actualmente, mucho menos, no sabemos qué es realmente qué es lo que va a pasar. Hay mucha gente que me escribe, que me conoce, digamos, en el mercado y me escribe y me dice, ¿qué hago? ¿Me compro dólares? ¿No? ¿Me compro euros? ¿Me compro otro tipo de moneda? ¿Dónde invierto? ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué hago con mi dinero?
Seguramente ustedes que tienen familiares que no están relacionados al ámbito financiero, es una pregunta clásica que le están haciendo ahora, ¿no es cierto? O lo están comentando en sus entornos sociales más cercanos, ¿no? Hay que tener más dólares, dice que hay que comprarse dólares, aprovechar que el tipo de cambio todavía está fijo, ¿no? Hay una incertidumbre ahí y realmente es un tema de incertidumbre, ¿no? No sabemos. Hoy día un dólar está costando 6,89 bolivianos. eh, Eso es lo que vale, eso es lo que puedo yo utilizar y comprar hoy. No sé cuánto va a valer mañana, podría valer más o podría valer menos. Entonces, el valor del dinero del tiempo es eso, ¿no? Saber cuánto vale hoy día esos recursos que yo tengo, ¿no? Y además, si uno tiene dinero, si uno tiene recursos o excedentes de recursos en este momento, si lo tienes hoy, lo puedes invertir. No puedes invertir el dinero de mañana, ¿no es cierto? No puedes invertir eso, sería imposible. El dinero que tienes hoy se puede invertir. Un ejemplo clásico ahí que se maneja siempre es en el tema de la lotería. Si, por ejemplo, participáramos en una lotería y el premio son 5 millones, y ganamos la lotería, ¿qué preferiríamos? ¿No? Que nos entreguen 3 millones hoy o que nos entreguen 5 millones en 10 años. ¿Qué preferirían ustedes? Yo la primera opción, ¿Preferirías 3 millones hoy, Boris? sí, porque es tener dinero en ese momento, ¿no? Y se puede invertir y esos 3 millones pueden ser más de 5 de aquí a 10 años. Perfecto. ¿Qué nos dice Vanessa? A ver, Vanessa Noelia Fernández. La verdad es que sí estoy de acuerdo con mi compañero. Yo preferiría tener los 3.000 ahora porque es más seguro, no se sabe qué podría pasar en un futuro, ¿no? Y como dice, hay más la posibilidad de que yo pueda invertir ahora y poder generar mayores recursos con ese dinero. Exacto. Sí, entonces seguramente todos en el curso en este momento dirían, sí, yo prefiero tener los 3 millones hoy día, ¿no? Que a que se comprometan o me hagan un compromiso de que me van a pagar los 5 millones en los próximos 10 años. No, yo prefiero tener los 3 millones el día de hoy. Hay muchos ejemplos sobre ese tema, ¿no es cierto? Nuestros amigos, los jugadores de fútbol, seguramente que todos están a la expectativa del partido también de mañana, ¿no? Y ha venido uno de los mejores jugadores del mundo, por ejemplo, el señor Lionel Messi. ¿Cómo creen que serán los contratos de Messi? Claro, en las noticias escuchamos, ¿no es cierto? Le han subido, no sé, 25 millones de euros y no sé cuánto de dinero ya vale su último contrato. Pero ¿ustedes creen que él ha firmado un contrato y que ese dinero se lo van a pagar en las siguientes 5 temporadas o en las siguientes 4 temporadas? No creo, la verdad, yo dudo que sea así. Yo, yo lo que creo es que él ha firmado el contrato y en ese momento ha recibido del dinero comprometido, ha recibido una parte y esa es su paga. ¿Por qué? Porque por ahí, digamos, eh, he visto unos memes que estaban ahí circulando el día de hoy, que él dijo que la cancha del estadio Hernando Siles es la peor cancha que él ha pisado. Entonces imagínense que solamente por correr tenga una lesión eh, que le impida jugar de por vida o el resto de su carrera profesional. Entonces, él ya ha recibido seguramente el dinero. Seguramente, yo creo, por lo menos, obviamente no tenemos acceso a ese tipo de información, pero una vez que firman los contratos, los profesionales, seguramente lo que hacen es recibir un determinado monto en el momento en el que firman. Y con eso ya se comprometen a seguir jugando para el plantel en el que han firmado, ¿verdad? Así más o menos debe funcionar. ¿Por qué? Están muy expuestos, tienen un altísimo riesgo ellos, y no sabríamos qué podría pasar con ellos, ¿no es cierto? ¿Están viendo mi pantalla? Perdón. No sé qué hice. No, se ha salido. Doctor, una preguntita. Ahora sí. Sí, dime. Digamos, tomando un supuesto, bueno, y en otros países debe haber esto también, que este tema de ese
ese ingreso de aquí a tiempo, o tal vez de contratos futuros, digamos, que se pueda, por los que se puede ir cobrando, ¿se puede hacer ese escenario de titularización que a veces hablan por flujos futuros? O sea, como supuesto, le digo, si una empresa ya está acostumbrada a este tipo de contratos que son para más años adelante y como que se puede hacer esto de titularización. Sí, sí se puede hacer, porque, bueno, por supuesto que tiene un riesgo, ¿no? O sea, todo siempre va a tener un riesgo ahí. Pero lo que se hace, y por eso la titularización es un proceso un poco más complicado, más caro, además, también, em, pero porque es un proceso de análisis sobre la base histórica que tiene una empresa, ¿no? Y sobre la cual, para hacer las proyecciones futuras, se aplican un montón de escenarios, de un montón de variables, de todo lo que podría ocurrir con la empresa en el futuro, ¿no? Por eso se hace una evaluación top-down de la que vamos a hablar también ahora, desde a nivel macro hasta el individuo que trabaja en la empresa, ¿no? Entonces, hay que hacer un análisis, es un análisis, es un estudio de ingeniería financiera bastante complejo el que se hace, en el que obviamente se aplica también todo el know-how eh, que van ganando las personas que trabajan en las titularizadoras, pero sí se puede hacer, sí se puede hacer. Por supuesto, como te digo una vez más, siempre va a haber el riesgo, siempre, siempre va a haber el riesgo. No podemos eliminar por completo el riesgo, ¿no? Entonces, siempre va a existir un riesgo de que en determinado momento una empresa tenga algunas dificultades a la hora de pagar ese financiamiento, que sería a través de la titularización. Pero por eso también este proceso de titularización incorpora mecanismos de cobertura. De acuerdo por lo menos a lo que nos ha contado Vladimir Fernández, que es el gerente general del BDPST, en esta coyuntura en la que hemos estado viviendo, han habido empresas que, financiadas a través de la titularización, que a través de sus mecanismos de cobertura podrían haber estado casi un año y medio o dos sin generar ingresos, digamos, ¿no? Con ese mecanismo de cobertura que se tiene, que es plata guardada más o menos, digamos, entre comillas, eh, podrían ellos mantener pagando sus intereses, haciendo sus amortizaciones de capital. Entonces, todo eso se evalúa a la hora de hacer esa estructuración, ¿no? Entonces, se puede, lo han hecho, lo siguen haciendo, hay muchas empresas que siguen haciendo titularización en este momento, pero ¿por qué? Porque por detrás hay un análisis bastante profundo de qué podría pasar con la empresa, ¿sí? Gracias. Bien, continuando con lo que son estos criterios en el tema de la formación de carteras, otro criterio muy conocido es el tema de la diversificación, ¿no? Que se resume básicamente en no poner todos los huevos en una canasta, ¿verdad? Entonces, todo inversionista debería aplicar este concepto, diversificar, ¿no? O sea, ¿qué significa? Como ustedes ven ahí, dice desconcentrar o distribuir las inversiones, utilizar varios mercados o productos, em, ¿por qué? Porque tener una diversificación adecuada lo que hace es disminuir el riesgo no sistemático. Y hay que entender que esta diversificación también tiene límites, ¿ya? Eh, a ver, voy a ver si puedo compartirles. Aquí está. Seguramente en algún momento han visto esto, ¿no es cierto? Tenemos un riesgo que no es sistemático o no sistémico, y hay un riesgo que es sistémico o sistemático. Entonces, matemáticamente, lo que se busca a la hora de crear o de establecer una cartera de inversiones,
es disminuir lo que es el riesgo no sistemático. Pero va a haber un punto en el cual ya a través de la diversificación, por más que ponga mi dinero en industrias diferentes, en empresas diferentes, va a haber un momento en el que ya no voy a poder disminuir más ese riesgo. Pues como le comentaba a su compañero hace un momento, si estamos hablando de un proceso de titularización, de alguna manera vamos a poder disminuir el riesgo, pero vayamos a llegar a un punto en el que ya no vamos a poder eliminar por completo el riesgo. Entonces ese riesgo siempre va a existir, siempre va a haber ese riesgo. Entonces, tenemos que, a través de la diversificación, justamente la idea es poder disminuir lo más que se pueda el riesgo no sistémico, y ahí lo único que nos quedará es el riesgo sistemático o sistémico, ¿no es cierto?, de las inversiones que estemos realizando. Les hago una pregunta, ¿no? En este momento, ustedes, por ejemplo, invertirían si les dijera, haremos un portafolio de inversión con títulos de bancos, ¿ustedes invertirían solamente en los bancos? O sea, ¿diversificarían su dinero, por ejemplo, 10% en el BNB, 10% en el mercantil, 10% en el Unión, 10% en el Prodem? ¿De esa manera diversificarían ustedes el dinero o cómo diversificarían su dinero en este momento? Alguien que se anima, a ver. Aló, sí. Bueno, no, yo no invertiría de esa manera, ¿no? Tal vez sería una de las opciones, un banco, luego inmobiliario, después la construcción. O sea, al momento de que mencionamos la diversificación, tenemos que optar por inversiones distintas. El invertir en diferentes bancos llegaría a ser lo mismo, ¿no? Exacto, Eric. Eso es justamente lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Diversificar no significa poner el dinero, en este ejemplo, digamos, en diferentes bancos, no. La intención de la diversificación tiene que ser de poner el dinero en diferentes industrias, en industrias que no estén correlacionadas de ninguna manera. Porque si tienen alguna relación, ¿no? Y yo invierto, voy a utilizar lo que nos decía Eric, ¿no es cierto? Como si fuesen dos elementos separados, por una parte la construcción y por otra parte, digamos, la industria del cemento, ¿ya? Ustedes, esas dos industrias de alguna manera están relacionadas, ¿no es cierto? Porque si sube el precio del cemento, sube el precio de la construcción. Si baja el precio del cemento, baja el precio de mi construcción. Entonces, si yo invierto en empresas del sector de la construcción y en empresas cementeras, estoy invirtiendo en industrias que están relacionadas. Y si hay un riesgo ahí, el riesgo lo comparten entre esas dos industrias. Pero si en lugar de invertir en la empresa, en la industria de cemento, yo invierto en una industria de, no sé, en la industria bancaria, una vez más, tomando el ejemplo de hace un momento, entonces seguramente si pasa algo en el sector construcción, tal vez no pase nada en el sector bancario, tal vez se mantenga. O al revés, si pasa algo en el sector bancario, tal vez no pase nada en el sector construcción. Entonces eso me da un equilibrio, eso le da un equilibrio a mi diversificación. No están, no están expuestas a los mismos riesgos, ¿no? Entonces tengo que aprender a la hora de hacer diversificación, tengo que aprender a ver en qué industrias voy a invertir. Por supuesto, todo esto se calcula, ¿no? En las materias de finanzas y demás, se hace todo un cálculo a través de buscando la correlación entre industrias para saber cuán relacionados está una industria con la otra, y esto me permite realmente saber si estoy haciendo bien mi diversificación de cartera o si la estoy haciendo, o si no la estoy haciendo correctamente. Y otro de los puntos que les comentaba era tener acceso a mercados que de alguna manera sean eficientes, ¿no? ¿Y eficientes en qué? Eficientes principalmente en el acceso a información,
en el acceso a temas de liquidez y en el acceso a temas de formación de precios, ¿no? Un ejemplo súper simpático que siempre me ocurre a mí, por lo menos, eh, ocasionalmente voy, en esta temporada no he ido, pero iba a la feria del Alto, a la feria 16 de julio, y ahí pasa algo interesante, ¿no es cierto? Ustedes, digamos, van en busca de un teléfono celular con determinadas características y lo preguntan al empezar la feria y, digamos, les dicen a un precio de 100. Si lo preguntan más adentro, les dicen a un precio de 120. Si preguntan mucho más adentro todavía en la misma feria, les dicen a 80. El mismo celular, con las mismas características, de la misma marca, de la misma industria, incluso del mismo color, en un lado vale 100 y en otro lado vale 80, en otro lado vale 120. Entonces, mm, ahí, por ejemplo, uno no sabe realmente qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Yo no sé, por lo menos, por qué uno lo vendería más caro que otro cuando estamos hablando del mismo producto, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ahí uno claramente se da cuenta es que no hay la suficiente información que me permita tomar una decisión de en qué voy a invertir o qué voy a comprar. Cuando hablamos de un mercado eficiente, lo que debería, o sea, hay un concepto, obviamente, ¿no? A nivel literatura de lo que son mercados eficientes, pero lo que nosotros estamos buscando, lo que nosotros queremos entender, es que este mercado tiene que proveerme información, ¿no? Y los precios de los activos que se van a negociar, por lo menos en este mercado de valores, tienen que reflejar toda la información disponible a la hora de poderse negociar. Ahora, también en el mercado de valores tiene que haber liquidez. De nada me serviría a mí, absolutamente de nada, me serviría en este momento comprarme un bono que sea a 10 años y que no lo pueda vender. Imagínense qué hago con ese título o qué hago con ese valor si yo necesitara dinero. O sea, sería súper complicado tener un título de esas características. Entonces, no, tiene que poder venderse. Yo tengo que poder en cualquier momento, un activo, o bueno, un valor en este caso, tengo que poderlo volver liquidez, tengo que poderlo vender, porque voy a necesitar en algún momento, entonces tengo que poderlo vender. Y finalmente, los precios, ¿no? Si estamos hablando de las mismas características del activo que yo quiero comprar o en el que yo quiero invertir, ¿no? Tiene que representar, en este caso, la estimación del consenso de los participantes. Por eso se llama mercado. Por eso decimos que debería tener un precio de mercado. Entonces, son esos factores que yo debo considerar a la hora de querer construir o administrar una cartera de inversión. Ahora, en este papel, en este mercado, en el mercado de valores, juegan un papel muy importante lo que son las agencias de bolsa, ¿no? Son las agencias de bolsa aquí las únicas que están autorizadas para realizar actividades de intermediación con valores. Entonces, si yo quiero hacer inversión, tengo que acudir a una agencia de bolsa, porque ellos son los que van a ir a operar al mercado de valores, como hemos visto en el ruedo o a través del sistema SMART, y son ellos los que me van a proveer información, asesoría, información en todo lo que sería esto de intermediar con los valores, de comprar y de vender valores. Entonces, los operadores de bolsa, por ejemplo, en el ruedo físico, tenían un teléfono y seguramente ahora también desde donde lo están haciendo en sus oficinas, tienen un teléfono, tienen líneas directas con sus clientes porque necesitan todo el tiempo estarles mandando información. Como les decía, es un poco difícil que una empresa me contrate a mí eh, para ser el administrador financiero y que me pida a mí que haga gestión de inversión. Generalmente eso no ocurre, no, una vez más les digo, no va a ocurrir. A mí me va a contratar para que me ocupe de los pagos a los proveedores, de los créditos a los clientes, de los pagos al personal, ¿no? Para eso me contrataría una empresa. De esa forma va a querer que yo administre sus recursos. Y eventualmente para hacer un poco de tesorería, pero no para hacer un portafolio de inversión. Entonces,
Pero si una empresa quisiera hacerlo realmente, puede contratar a una agencia de bolsa porque ellos sí le van a prestar servicios de asesoría financiera y de administración de inversiones y portafolios de valores, ¿no? Em, son estas agencias, si yo contrato una agencia y quiero que me ayude, ellos van a poder hacer operaciones con valores a nivel local o a nivel internacional, ¿no? Em, como ellos tienen la información de los emisores, de los que van a sacar ofertas públicas, por lo tanto también me van a, digamos, brindar a mi información sobre las posibles inversiones que yo podría hacer. Y finalmente tienen otro tipo de actividades definidas, como por ejemplo, se constituyen ellos o los denominamos o creemos que pueden convertirse en formadores de mercado. Entonces, mientras más empresas traigan al mercado, ya sea como emisores o como inversionistas, este mercado se va a ir desarrollando muchísimo más. Entonces juegan un papel importantísimo ahí las agencias de bolsa. Actualmente tenemos 12 agencias de bolsa, ¿no?, en el mercado de valores. Ustedes pueden ver aquí, hay 8 agencias que pertenecen a grupos financieros: Credibolsa, Visa, Mercantil Santa Cruz, BNB Valores, Caixa, Santa Cruz Securities y Gana Valores. Tenemos también agencias de bolsa que son independientes, que son Pan American Securities, Sudaval y Bolsa y Multivalores. Entonces, actualmente tenemos 12 agencias, esperemos que se vayan creando más agencias de bolsa, mucho más como con este tema que les he dicho del sistema SMART, porque estas agencias ya pueden operar desde cualquier punto del país. Entonces, ojalá que haya más agencias de bolsa. Ahora, ¿cómo pueden operar o cómo pueden actuar estas agencias de bolsa? Básicamente a través de 2 tipos de operaciones. Una que se conoce como realizando operaciones en firme, es decir, que yo contrato una agencia de bolsa para que me haga la compra o la venta definitiva de un valor, ¿no? Yo le digo, mira, quiero comprar acciones de la Cervecería Boliviana Nacional para mi portafolio, como veíamos en la subasta. Entonces, me compra esos títulos en firme, los compra y los pone en mi portafolio. O yo quiero vender acciones del banco FIE, ¿no? Recién también había una subasta, por ahí, digamos, era de una empresa, no sabemos, y la empresa dijo, ya no quiero tener estas acciones del banco FIE, por favor, vendémelas. Entonces, las ha vendido de forma definitiva a través de una operación en firme. Y también puedo contratar a una agencia de bolsa para que haga operaciones en reporto, ¿no? Operaciones en reporto. Y estas operaciones son operaciones de corto plazo, tienen una duración de máximo de 45 días, y es básicamente esta parte la que a un administrador financiero de una empresa debería interesar. Yo tengo excedentes de liquidez. Si tengo excedentes de liquidez, puedo contratar a una agencia para que me haga operaciones en reporto, es decir, comprar y vender títulos en operaciones que tienen como mínimo un día y como máximo 45 días, ¿no? Entonces, es ahí básicamente donde me permitiría a mí aprovechar coyunturas. El otro día les mostraba a ustedes en la página de la bolsa los dashboards que están ahí subidos en la página, donde tienen información actualizada todos los días, y podíamos ver, por ejemplo, que había una tasa de reporto del 17%, imagínense, ¿no? 17%. Imagínense que esa tasa hubiese sido a un día simplemente, ¿no? Por hacer una inversión a un día, en una operación de reporto, hubiese generado el 17% de rentabilidad. Entonces, eso sí es aprovechar una coyuntura, ¿no? Como hay escasez de liquidez, si yo tengo excedentes en mi cuenta, en vez de que sigan en mi cuenta corriente donde están ganando 0 de tasa de interés, a través de mi agencia de bolsa yo podría haberle dicho, mira, tengo esta cantidad de recursos, por favor, en reporto quiero que me compres algunos valores, ¿no? Y que sea entre 1 y 5 días, entre 1 y 10 días, entre 1 y 25 días, entre 1 y 45 días, ¿no? En cualquiera de esos tiempos yo podía haber generado rentabilidades, en este caso, muy extremo, obviamente,
de hasta un 17%. Y en dólares, si ves invertido en dólares, un 1.5%. Entonces, eso es lo que hacen las agencias de bolsa. Si yo no estoy en una agencia de bolsa, si ustedes no están, por ejemplo, en una agencia de bolsa trabajando en este momento, y no somos, no estamos muy cotidianamente relacionados con el mercado de valores, si no tengo una pantalla de consulta ahí en mi oficina, o si no estoy entrando todo el tiempo a la bolsa, es súper difícil que me entere de estas, que pueda aprovechar realmente esta coyuntura, ¿no es cierto? Entonces, si tengo una agencia de bolsa, esa agencia de bolsa se va a encargar de que mis inversiones se vuelvan rentables y me va a ir avisando cuáles son las oportunidades que tengo yo para invertir y va a aprovechar este tipo de coyunturas. Una También, una vez consulta. más les digo, sí, Perdón, tengo una duda. Estas operaciones de reporto sí, son a corto plazo, a máximo 45 días, así es. con la obligación de después de cumplido el término pactado, que se tiene que revender, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Esa reventa es al mismo vendedor o a otras instancias la venta? No, es al mismo vendedor, es al mismo vendedor. Si tú en este momento me compraras a mí en una operación de reporto, es, lo podríamos comparar como un empeño, ¿no es cierto? Es como un empeño. Yo te doy a ti mi, mi anillo de oro y tú me das dinero. Y pasan unos días, yo te devuelvo tu dinero y tú me devuelves mi anillo de oro, ¿no es cierto? Tal vez menos a un par de gramos, en el caso de las joyas, pero en el caso de los valores no funciona así. Entonces, es similar a ese tipo de operaciones y se hace con el mismo vendedor. La operación se hace con el mismo vendedor. Gracias por la aclaración. Bien, y como les decía también, si yo quiero, o si mi empresa se dedica a esto, puedo contratar a una agencia de bolsa para que me ayude a hacer una planificación de mayor plazo, de más largo plazo, ¿no? Y que me permita hacer diferentes tipos de inversiones o tenga yo una cartera de instrumentos que tengan plazos de 3, 4, 5, 7, 10, 15 años, ¿no? Eso ya va a depender de cómo sea mi perfil y de qué operaciones yo quiero realizar. Entonces, para cualquiera de los dos, yo tengo que contratar a una agencia de bolsa. ¿Y cómo la voy a contratar o cómo puedo acceder a estos servicios que me brinda una agencia de bolsa? De dos maneras. Puedo contratarla de manera no discrecional o puedo contratarla de manera discrecional, ¿ya? Cuando hablamos de manera no discrecional, básicamente estamos hablando de que el inversionista o yo como inversor siempre voy a estar, eh, siempre voy a decidir sobre las inversiones que la agencia de bolsa va a realizar en mi cuenta, ¿no? O por mi cuenta. Entonces, y además, eso implicaría de que tengo que tener a una persona que tenga un cierto conocimiento sobre el tema de inversiones, ¿no? Y que sea esa persona la que esté mirando todo el tiempo el mercado y que cuando encuentre una oportunidad le llame a la agencia de bolsa y le diga, mira, he visto esto, cómpramelo, mira, he visto esto, cómpramelo. No resta de que la agencia de bolsa también le va a ir comunicando las oportunidades, pero desde la empresa, desde el inversionista, tengo que yo tener ese conocimiento. En cambio, si contrato a una agencia de bolsa de manera discrecional, la agencia de bolsa se va a encargar de administrar esas mis inversiones, ¿no? Todas las decisiones que tome la agencia de bolsa, ¿no? Que siempre el inversionista las va a conocer, pero en determinados momentos lo que lo que hará la agencia de bolsa es, en vez de estar individualizando cliente por cliente, va a hacer un paquete de clientes, con todos los recursos de sus clientes va a poder hacer inversiones, ¿no? Va a poder hacer inversiones, ¿no? Y las va a administrar por cuenta, las va a administrar sola, la agencia de bolsa las va a administrar sola. Obviamente, siempre bajo los lineamientos que han establecido los inversionistas y bajo los perfiles han, eh, que han creado juntamente con la agencia de bolsa, ¿no? Desde mi punto de vista, cuando les hablo, digamos, de decirles que una empresa, que rara será la empresa de que
quiere hacer inversiones o quiere administrar un portafolio, si es que quisiera hacerlo, debería contratar a una agencia de bolsa de manera discrecional, para que sea la agencia de bolsa la que se encargue de las inversiones que va, o de la cartera que va a construir el inversionista, ¿no? Porque del otro lado es un poco más complicado. Excepcionalmente, o las excepciones que hay aquí, son, por ejemplo, los fondos de pensiones, ¿no es cierto? Las AFPs. Ellos reciben recursos y su trabajo es hacer inversiones, ¿no? Administrar esos recursos de tal manera que generen rentabilidad. Entonces, si yo fuese un fondo de pensiones, sí, me interesaría tener un funcionario o varios, como es el caso de las fondos de pensiones, que se encarguen específicamente del tema de inversiones. Si yo soy una compañía de seguros, igual recibo recursos y más bien mi trabajo está en administrarlos, sí, seguramente también me será mejor contratar a una persona que sea la encargada de administrar mis inversiones, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a costar menos que una agencia de bolsa, obviamente. Entonces, prefiero tenerlo ahí de planta y además todas las decisiones que se tomen a nivel gerencial se van a canalizar a través de el funcionario que yo voy a contratar. Pero si no soy en ninguna de esas empresas, entonces es mejor, y quiero tener un portafolio de inversiones, contrataría a una agencia de bolsa de manera discrecional para que ellos, en resumen de cuentas, ellos me lo hagan todo, ¿cierto? Ahora hay un proceso de inversión que se tiene que seguir, obviamente, ¿no? Y el proceso está desde establecer los objetivos que tiene el inversionista. Conjuntamente con la agencia de bolsa se puede definir una estrategia. Eh, Habrá momentos en los que esa estrategia no funciona, por lo tanto habrá que implementar algunas soluciones, ¿no? Y finalmente lo que hay que hacer es hacer seguimiento. Entonces, si yo contrato de manera discrecional a una agencia de bolsa, la agencia de bolsa se va a encargar de cumplir todo este proceso. Si yo lo hago de manera no discrecional, tendré que yo hacerme cargo de seguir todo este proceso de inversión. Y también puedo contratar a la agencia de bolsa una vez más para que me haga servicios de administración de liquidez. Entonces ellos me van a brindar asesoría, me van a brindar o van a realizar la administración de mi cartera y van a ocuparse de todo lo que es el servicio de intermediación, porque una empresa, o sea, si yo quisiera, yo tengo mi empresa y quiero hacer inversiones invertir mi liquidez, no puedo hacerlo solo, no puedo hacerlo por mi cuenta. No puedo ir a la bolsa y querer poner yo mis posturas o querer comprar directamente. No, no puedo hacerlo. Tengo que contratar a una agencia de bolsa y son ellos los que se van a encargar de hacer todo lo que se refiere a la operativa de las negociaciones. ¿Sí? Ahora, por supuesto, es importante que una empresa pueda establecer sus parámetros de inversión. Y aquí algunos conceptos ya se repiten, sin embargo es importante también poderlos ver. Dentro de estos parámetros que tenemos que tomar a la hora de invertir, estará seguramente lo que es el rendimiento, estará el riesgo, me interesará saber cuál es la fecha de vencimiento y me interesará también cuán líquidos son esos activos que yo voy a comprar. Si hablamos de rendimiento, en el mercado de valores hay una metodología de valoración, así se llama, ¿no? Como estamos hablando de un mercado regulado, el mercado de valores, entonces existe dentro de la recopilación de normas del mercado de valores, existe una metodología de valoración. Esta metodología de valoración me da cómo puedo y cómo tengo que calcular lo que son los rendimientos de los valores de renta fija, los valores de renta mixta, y los valores de renta variable, ¿no? Básicamente estamos hablando que dentro de lo que son los valores de renta fija, hay valores que yo puedo, en los que yo valoraré a descuento, ¿no? Como por ejemplo una letra del TGN. Una letra del TGN es un valor emitido a descuento, ¿no? O también puedo valorar lo que es el precio de un bono, ¿no? El precio de un bono puedo yo valorarlo a través de esta fórmula.
Y por el otro lado, puedo también calcular el rendimiento que me dan los valores de renta variable, ¿no? Por un lado, utilizando lo que es la rentabilidad por dividendo y por otro lado, utilizando lo que son las ganancias de capital. Entonces, estas fórmulas o esta metodología ya me la da la normativa. No tengo que utilizar esto para poderlo valorar bien mis inversiones. ¿Cuál es la idea de la metodología? Que es lo más importante ahorita. La idea de esta metodología es que si yo valoro de una manera, ¿no? Los otros inversionistas deberían valorar de la misma forma también y eso haría que sea comparable. Si yo utilizo una fórmula para valorar mis activos y otra empresa utiliza otra fórmula, entonces solamente por utilizar una fórmula de manera diferente podríamos ocasionar distorsiones en el mercado de valores, ¿no? El otro concepto, una vez más, volvemos al tema de riesgo, ¿no? Básicamente, lo que hay que entender es que puedo ganar, pero también puedo perder. Y si he sido más avesado a la hora de hacer mis inversiones, también, si pierdo, voy a perder también más, ¿no es cierto? Entonces, básicamente es eso. Los inversionistas tienen que entender que hay un riesgo y que ese riesgo me puede generar ganancias, pero también me pueden generar pérdidas, ¿no? ¿Qué riesgos básicamente son los que se miden o más se utilizan en el mercado de valores? Estamos hablando principalmente de lo que es el riesgo de mercado, porque esto influye en lo que son los temas macroeconómicos, y estamos hablando del riesgo de inversión, ¿no? Más que riesgo de inversión, tal vez yo le llamaría, es el riesgo crediticio, ¿no? Porque está relacionado a que el emisor en el que yo he hecho una inversión pueda pagarme o no pueda pagar, ¿no? O sea, obviamente desde el lado del emisor es el riesgo crediticio y desde mi lado como inversionista sería el riesgo de inversión, ¿no es cierto? No obtener lo que yo espero obtener a la hora de hacer una inversión. Entonces, ese es otro factor que debo considerar. El tema de la fecha de vencimiento, ¿no? El tiempo, una vez más, el valor del dinero en el tiempo. Tengo que ver el plazo, ¿no? El plazo en el que yo como inversionista estoy dispuesto a recibir los rendimientos a los que estoy esperando por mis inversiones, ¿no? La mayoría de las personas que yo conozco, con las que alguna vez he conversado sobre este tema, son súper cortoplacistas, ¿no? Entonces, si quieren hacer inversiones, quieren generar rentabilidades mañana o quieren generar rentabilidad este fin de semana, ¿no? Sí, habrán casos en los que se puede dar eso, muy excepcionales, ¿no? Como invertir en una operación de reporto al 17%, que era la tasa máxima. Sí, digamos, ahí podré tener algún tipo de rentabilidad casi inmediata. Pero generalmente no ocurre eso, no se da, ¿no? Mis inversiones tienen que irse desarrollando o gestando de a poco, ¿no? Y no debo cometer el error de invertir y al día siguiente querérmelo sacar. Eso es un error clásico tanto en las empresas, mucho más en las personas, ¿no? No sé si ustedes tienen, por ejemplo, su cuenta en un fondo de inversión abierto, o alguna vez han visto información de un fondo de inversión abierto, y pónganse que van ustedes, reciben información y les dicen, este fondo de inversión es a mediano plazo, y solamente puedes retirar su dinero 2 veces en el mes y tiene que avisarnos con 5 días de anticipación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Generalmente el inversionista de un fondo abierto, por lo menos es lo que yo he visto en la práctica, dejaba su dinero hoy día, lunes, se le explicaba todas las condiciones de cómo funcionaba mejor ese fondo, pero a los 3 días ya estaba viniendo con su carta pidiendo que tenía que hacer un retiro porque había tenido algún problema o por N circunstancias. Entonces, generalmente yo como les digo, trabajaba en un banco, muchas de las cuentas de participantes de fondos de inversión abierto nuevas que abríamos,
tenían una duración de 2, 3 semanas, ¿no? Máximo, máximo. Siendo que habían entrado a un fondo de inversión de mediano plazo y estamos hablando, digamos, de 10 meses, 15 meses, 12 meses, ¿no? No, los inversionistas o los participantes de esos fondos, es difícil que puedan entender eso y eso es un error común que se comete a la hora de querer hacer inversión, ¿no? Somos muy cortoplacistas. Entonces tengo que nomás darle tiempito a mis inversiones para que me generen los rendimientos que yo estoy esperando. Y finalmente, lo que se refiere a la liquidez, es decir, el ciclo de conversión de efectivo, en cuán fácil se convierte en liquidez esa inversión que estoy haciendo, si son rápidamente negociables, y lo que más espero es que no haya pérdidas, ¿no? A la hora de negociar con estos mis títulos. Si yo abro un DPF en un banco, y lo abro a 2 años, supónganse, y mañana quiero irme nomás a sacar mi dinero, el banco me cobra, ¿no es cierto? El banco como una especie de sanción, me va a descontar una parte de lo que ha sido mi depósito. Entonces, a eso nosotros lo llamamos o lo conocemos como pérdida. En el mercado de valores, lo que se intenta, por lo menos, es que no haya una pérdida, ¿no? No hay una pérdida tan significativa. Sí, posiblemente no pueda acceder a los intereses que yo esperaba ganar, pero en lo posible o en la medida de lo posible, el esfuerzo que se va a hacer es que no haya por lo menos pérdida de capital, ¿no? Que no haya por lo menos pérdida de capital en las inversiones que uno está realizando. Obviamente, seguramente, si habláramos con una agencia de bolsa, nos dirá que no en todos los casos se puede evitar, pero en la mayoría, sí, de lo que se trata justamente la diversificación y los otros parámetros que hemos visto, es que a la hora de volver líquido mi dinero, no me genere pérdidas, ¿no? Para cerrar conceptualmente, hablando de lo que es la liquidez financiera de una empresa es la capacidad que tiene una entidad para obtener dinero en efectivo y así hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. En otras palabras, es la factibilidad con la que un activo puede convertirse en dinero en efectivo, ¿no? Eso es lo que básicamente representa la liquidez. Y súper importante que de acuerdo a lo que es la normativa aplicable al mercado de valores boliviano, se entiende por liquidez a cualquier inversión que se haga en cajas de ahorro, cuentas corrientes, cuotas de fondos de inversión abiertos que sean susceptibles a ser rescatadas en cualquier momento. Eso es lo que la normativa del mercado de valores entiende por liquidez. ¿Ya? Ahora, desde el lado de las empresas tienen que aprender a manejar su liquidez. Hay un modelito súper sencillo. No sé ustedes, digamos, cuántos de ustedes estarán realmente relacionados a la parte financiera de sus empresas. Entendería tal vez si hay algunas personas que trabajan en el sector público, tal vez no lo hacen ellos porque generalmente los recursos en empresas estatales se administran de forma diferente. Pero hablando o pensando en empresas, son muy pocas las empresas las que conocen su capacidad o su necesidad de liquidez. Me ha tocado en el banco y me ha tocado ahora también en el mercado de valores encontrarme con empresas que cuando uno les pregunta, ¿y usted cuánto de dinero necesita para realizar sus operaciones en un día normal, en una semana normal, en un mes normal? Muy pocas empresas saben responder esa pregunta. Entonces, lo que generalmente nosotros aconsejamos es que puedan utilizar un modelito súper simple, ¿no? Desde el año 66, ustedes ven ahí, que es el modelo de Miller and Orr, que se llama de administración de efectivo, ¿no?
este modelo lo que básicamente ayuda es a determinar un saldo óptimo de efectivo, ¿no? Las empresas tienen que poder determinar su saldo óptimo de efectivo. ¿Para qué? Para no tener escasez de liquidez y tampoco para tener recursos que estén estancados sin generar ningún beneficio. Como anécdota yo les cuento, por ejemplo, y les pregunto a ustedes qué harían con esos recursos. En un momento visitamos una empresa que brinda servicios de limpieza, ¿ya? Entonces esta empresa que brindaba este tipo de servicios trabajaba con empresas bastante grandes en el mercado, ¿no? Estamos hablando a nivel Sobose, Toyosa, Droguería Inti, ¿no? Ese tipo de empresas eran sus clientes principales. Estos sus clientes le abonaban los recursos a la empresa cada 25, ¿no? del mes. Las empresas grandes que tienen una correcta administración en sus recursos, generalmente son bien puntuales a la hora de hacer sus pagos. Entonces, lo que hacían estas empresas, cada 25 de mes, le abonaban dinero a la empresa de servicios de limpieza. Y la empresa de servicios de limpieza pagaba sueldos a sus dependientes más o menos entre el 10 y el 12 del mes siguiente. Y todo ese tiempo, ese dinero que le habían depositado sus clientes, los tenían en una cuenta corriente. ¿Qué harían ustedes si tuviesen ese dinero por ese tiempo? Estamos hablando desde el 25 de cada mes hasta el 10, imagínense, del siguiente. Son 15 días que tienen esos recursos. Y están ahí, ¿no? ¿Ustedes creen que es eficiente tener esa plata ahí? Y no estamos hablando, digamos, de miles de bolivianos, ¿no? O sea, no. Estamos hablando de que más o menos esa empresa, por el análisis y la información que nos han presentado en ese momento que estábamos ahí en la visita, ellos tenían aproximadamente 500.000 de bolivianos depositados en su cuenta cada 25 del mes. ¿Qué hubiesen hecho ustedes? ¿Qué hubiesen hecho ustedes si fuesen el gerente de esa empresa o el dueño de esa empresa? Inversiones en reporto. Inversiones en reporto, esa es una alternativa. ¿Qué más? Yo por lo menos, ¿no? Preferiría que esos recursos se depositen no a una cuenta corriente, sino más bien a una caja de ahorro, ¿no es cierto? Aunque sea esa caja de ahorro, de alguna manera va a generar, ¿no? Algo de rendimiento en ese tiempo que va a estar depositado ahí. Pero tener una cuenta corriente, recursos tan importantes, ¿no? Por 15 días sin que se haga nada, cuando nosotros le hablamos al gerente con el que conversábamos y nos mostraba esos números y le decíamos, ¿por qué no haces esto? Creo que hoy en día ya hace inversiones, pero en ese momento no lo hacía, ¿no? Se dio cuenta de cuántas oportunidades estaba perdiendo de tener su plata ahí guardada. Entonces, por eso es que las empresas tienen que determinar o tienen que saber determinar un saldo óptimo de efectivo, ¿no? La idea es que si una empresa conoce su saldo, si se alcanza el límite superior, lo que debería hacer es comprar títulos para que los lleve hasta el límite objetivo. O, por el contrario, si estoy en mi límite inferior, debo vender títulos para llegar a mi límite objetivo. Eso es lo que nos dice este modelito y esta gráfica lo muestra mucho mejor. Entonces nos dice, las empresas deberían tener un límite superior de cuánto es lo máximo que podría yo necesitar. Debería tener un límite inferior también y debo tener mi límite objetivo, ¿no? Esta línea lila que ustedes ven acá, ese es el límite objetivo que yo debería tener. ¿Cómo? De manera diaria casi, ¿no? Las empresas deberían poder calcular esto de manera diaria. Muy simple para ir cerrando la clase del día de hoy, ¿no? Entonces, lo que debería hacer es, este modelito, perdón, se mide a través de una fórmula súper sencilla,
que captura estos datos. Por un lado está el saldo de efectivo objetivo, es decir, eso es lo que yo quiero encontrar, ¿no? Tengo que buscar cuál es el costo de transacción de la compra o venta de los títulos invertidos en corto plazo. Tengo que poder encontrar la variancia de flujos diarios netos de efectivo que tiene la empresa. Tengo que también poder encontrar el retorno diario sobre los títulos invertidos en corto plazo. Y tengo que determinar un límite inferior de efectivo para que tenga que mantenerse en mi cuenta. El límite inferior es un límite determinado por la empresa, ¿no? La empresa es la que dice mínimamente voy a tener tanto. Pero eso no se hace de manera arbitraria, igual, ¿no? O sea, igual la persona que vaya a poner el límite inferior, seguramente lo va a hacer con conocimiento de la operativa de la empresa. Y hay una formulita adicional que se utiliza para calcular el límite superior, que son 3 veces el límite objetivo menos 2 veces el límite inferior. Un ejemplo así rapidito, ¿no? Hay una empresa que desea mantener en efectivo mínimamente 10.000, ¿no? Ese sería el límite inferior. Dice, si recibiera mayor flujo de efectivo, tiene la opción de invertir en el mercado de valores en títulos de corto plazo a una tasa del 4% anual. Este financiamiento tiene un costo de 50 bolivianos y la empresa ha calculado la varianza de los flujos que tiene diariamente y esta varianza es de bolivianos 50.000. Entonces yo voy a hallar el saldo objetivo y el límite superior. Si aplico los datos de la fórmula, ¿no es cierto? Tengo que el costo de mi transacción es de bolivianos 50, tengo que la varianza de efectivo son 50.000 bolivianos, tengo que la tasa de rendimiento es del 4% anual o el 0.01 diario, tengo que mi límite inferior o lo mínimo que quiero mantener es de 10.000 bolivianos. Aplicando la fórmula me da un límite objetivo de 12.656,64 bolivianos, ¿no? Y calculando mi límite superior, me sale que mi límite superior son 17.969. Entonces, si vuelvo a mi gráfico, lo que tengo el límite superior, 17.000, tengo el límite inferior, que son 10.000, y tengo mi límite objetivo, que son 12.656. Si yo conozco esto, si mi empresa conoce esto, entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿No? Ustedes pueden ver la línea de color rojo en su pantalla. Hay una ciclicidad y todas las empresas generalmente tienen movimientos cíclicos, no son movimientos horizontales, no son movimientos cíclicos. Hay momentos en los que uno vende más, hay días en los que uno vende más y hay días en los que uno vende menos, por lo tanto, el efectivo que entra y sale de las cuentas de una empresa es bastante oscilante, es bastante cambiante. Pero mis operaciones generalmente siempre van a tener estas líneas, ¿no? Estas líneas horizontales que me pueden marcar límites superiores y límites inferiores. Entonces, ¿qué significará esto? Que si yo tengo un límite objetivo, un límite de efectivo objetivo, ¿no? Cuando esté excediendo mi límite superior, lo que puedo hacer es comprar inversiones de corto plazo. Y esto me va a ayudar a bajar a volver a mi límite objetivo de efectivo. Y por el contrario, si yo viera por alguna razón que mi límite objetivo de efectivo está disminuyendo por debajo de mi límite inferior, lo que yo puedo hacer es vender mis inversiones de corto plazo de tal manera de que pueda yo llegar una vez más a mi límite objetivo. Básicamente, esa es la tarea que deberían cumplir los administradores financieros en una empresa, en todas las empresas. Esa es la tarea que deberíamos nosotros cumplir, de mantener siempre el efectivo suficiente para cumplir con nuestras obligaciones de corto plazo y poder utilizar el resto o los excedentes de liquidez en operaciones que me vayan generando rendimientos. Imagínense si ustedes se vienen a esta parte de la curva,
¿no es cierto? Yo he agarrado, estaba pasando ya mi límite superior, entonces he definido comprar inversiones de corto plazo en operaciones de reporto al 17%. Por los días que hubiese estado invertido ese dinero, hubiese generado un 17%. Obviamente la tasa es anual, pero se gana de manera diaria, pero ya he generado alguna rentabilidad de mi dinero. No la he dejado ahí que esté en mi cuenta sin beneficio alguno, ¿no es cierto? Y si tengo esas inversiones y estoy por ya llegando a mi límite inferior, el mercado de valores me da la oportunidad de yo poder ir una vez más al mercado o acudir al mercado y vender esas mismas inversiones de corto plazo que me permitan una vez más tener liquidez en mis cuentas para cubrir mis obligaciones. Entonces, esa es la tarea, esa es la dinámica que deberían tener los administradores financieros con el uso y el manejo de recursos. Lamentablemente, una vez más, basado en la experiencia que he tenido conociendo y visitando a las empresas, muy pocas, es más, casi ninguna de estas empresas conoce y hace uso de su liquidez de esta manera. Muy pocas empresas son las que hacen administración de tesorería. Y deberían hacerla en el mercado, a través del mercado de valores, que de alguna manera es mucho mejor que, no sé, supónganse ustedes, si la empresa tiene excedentes de liquidez, prestarle dinero, digamos, a uno de los socios, ¿no es cierto? Eso es mucho más complicado, ¿no? Pero por lo menos yo he estudiado auditoría y cuando veíamos la parte de contabilidad, existe la posibilidad de hacer préstamos a los socios y registrarlos en mis cuentas de deuda, ¿no? A los propios socios de mi empresa. Se puede hacer, ¿verdad? Seguramente aquí hay compañeros que han estudiado contabilidad también o auditoría. Se puede hacer. Pero ahí hay un riesgo, ¿no? Por ahí después el socio no paga o no tiene el dinero para devolver. Puede ocurrir todo eso. En cambio, en vez de hacer eso, que le voy a cobrar también intereses a mi socio, yo yo preferiría, por lo menos, agarrar esos recursos, esos excedentes de liquidez, e invertirlos en el mercado de valores y hacer un manejo de tesorería a través de este mercado, ¿no? Existe oportunidades en el mercado y debería ser más explotado de lo que actualmente es. ¿Alguien tiene alguna pregunta aquí o hasta aquí? Bien, sigamos avanzando entonces. Bueno, por lo menos en el tiempo que nos queda. Este proceso de poder hacer inversión está basado en dos aspectos súper importantes. Uno que ya lo mencionábamos al principio de la clase de hoy, que es la política de inversión, y la otra que se los he ido mencionando en el transcurso de la clase, que es definir el perfil de cliente, ¿no? Saber y conocer el perfil de cliente. Entonces, la agencia de bolsa, las agencias de bolsa en el mercado de valores, deben contar con un perfil de cada uno de sus clientes, ¿no? Este perfil está estructurado desde la fecha de nacimiento, ¿no?, de la sociedad o de la persona. Debe poder construir cuál es el horizonte de inversión, cuál es el objetivo de la inversión y la rentabilidad más o menos esperada de los inversionistas. Tiene que poder determinar cuál es la tolerancia al riesgo que tiene cada empresa o cada persona. Tiene que asegurarse de que su cliente tiene conocimiento y acepta los riesgos a los que están sometidas las inversiones. Es también muy importante ver si la empresa o alguno de los funcionarios de la empresa o la persona misma que va a hacer inversiones cuenta con alguna experiencia y cualquier otro elemento que sirva para poder determinar el cliente. Y básicamente son 4 los perfiles que se definen de un cliente. Uno, estamos hablando de un perfil conservador, ¿no? Otro, estaríamos hablando de un perfil básico. Después tenemos un perfil de un cliente más dinámico y tendríamos también el perfil de un cliente
un poco más agresivo, ¿no? Hay un concepto un poco gracioso, ¿no es cierto? Eh, hay activos, ustedes han debido escuchar, existen activos que son libres de riesgo, pero si son libres de riesgo, también deberían ser libres de rendimiento, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas, la mayoría de los inversionistas, somos tan adversos al riesgo que hasta en activos libres de riesgo exigimos rendimiento, ¿no? Eso es algo natural. La mayoría de las personas somos bastante aversas al riesgo, ¿no? No queremos tomar muchos riesgos, mucho más en el aspecto financiero, ¿no? Como personas naturales somos todavía en nuestro país hay una cultura muy, muy aversa al riesgo, ¿no? Invertir en una empresa o invertir en un valor o invertir en un fondo de inversión abierto, cuando nos hablan de inversión y que esa inversión tiene determinados riesgos, somos en la mayoría bastante conservadores, somos muy conservadores, ¿no? Pero lo que tiene que hacer la agencia es justamente definir cuál es ese perfil que tenemos como personas o cuál es el perfil que tendría nuestra empresa, ¿no? Yo creería que también muy pocas empresas caen en el aspecto de tener un perfil agresivo. Yo diría, por ejemplo, que nuestros fondos de pensiones, por ejemplo, tienen aquí un perfil muy básico, ¿no? O sea, muy básico. Es llegando casi a lo conservador. ¿Por qué? Porque en la práctica lo que nos han mostrado, por más que sus políticas no sean públicas, por lo que yo veo, por lo menos, es cuando salen valores nuevos, emisiones, colocaciones primarias nuevas, si es una emisión con una calificación de triple A, digamos, y está a un 3%, lo que hay bastante negociación y a veces se termina vendiendo esa emisión en vez del 3% en un 1, en un 2%, ¿no? Baja la tasa. Pero cuando hay una colocación primaria de un título que tiene, digamos, A2 de calificación, se vende esa emisión, pero no se modifica para nada la tasa de negociación. Si es al 5, al 5. Si es al 6, al 6. Si es al 4, al 4. ¿Qué significa esto? Que si digamos el riesgo, ¿no? Si la calificación es menor, eh, las AFPs compran esa emisión, pero sin ninguna modificación. ¿Por qué? Porque para ellos seguramente representa mayor riesgo, por lo tanto exigen mayor rendimiento, ¿cierto? Entonces, en la práctica yo me he podido dar cuenta, por lo menos del análisis que a veces hago, que a partir de A2 recién invierten los fondos de pensiones. Y de las conversaciones que alguna vez he tenido con las agencias de bolsa, cuando están estructurando una emisión, ellos acuden a los fondos de pensiones para decirles, mira, tengo a un nuevo cliente que voy a sacar y tiene estas condiciones. Y la AFP de alguna manera le dice, mira, me interesa la empresa, está muy simpática la industria, el sector donde vaya a participar, pero necesito o que mejores la calificación de riesgo o que me mejores la tasa de rentabilidad, ¿no? Y me lo han contado que de esa manera es que las agencias de bolsa van haciendo un lobby con los inversionistas, porque la idea es beneficiar al emisor y de que pueda colocar su emisión, porque de nada serviría también hacer el trabajo de un emisor, ¿no? Con una empresa que llegue al mercado de valores y no se logre colocar sus títulos, ¿no? Bien, vamos a quedar ahí. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, les pediría. Y en la siguiente clase lo que vamos a ver son los temas relacionados a las políticas de inversiones. Como bien lo comentaba su compañero al principio de la clase, es importante que además de conocer estos conceptos, una empresa tenga definida una estrategia y tenga definida una política de inversión. Vamos a ver más o menos cómo se construye una política de inversión.
¿Alguna pregunta, algo que quisieran comentar? He pasado también bueno, como parte del curso hay una tarea que tienen que realizar. La tarea les pide básicamente que ustedes puedan expresar del por qué, por qué creen que el mercado en nuestro país todavía no se ha logrado desarrollar el mercado de valores de renta variable o el mercado accionario, si ustedes quieren. Me gustaría que puedan, como máximo en unas 3 páginas, puedan describir cuáles son los principales factores o supuestos que ustedes creerían que están afectando a que ese mercado se desarrolle. Yo les comento uno, que es el más clásico, creo, ¿no es cierto? Y dicen, las empresas no quieren compartir la propiedad de la empresa. Pero eso es un supuesto, ¿no es cierto? Eso es un supuesto que habrá que validar. Tal vez ustedes que están en otras industrias, en otras empresas, podrían de alguna manera identificar realmente por qué no se desarrolla o no se está pudiendo desarrollar el mercado accionario en nuestro país, ¿no? Esa es la tarea. No se compliquen mucho. La idea es que puedan, como les digo, máximo unas 3 páginas, si es que quieren menos, obviamente, no hay ningún problema, pero poder expresar de cuáles serían las principales dificultades que está viviendo nuestro mercado actualmente. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Sí, le hice yo tengo una duda. Si Sí. bien estamos hablando del perfil del inversionista, eh, cuando vas a una agencia, ¿cómo te califican? ¿Que te toman algún tipo de examen para medir? ¿O en base a qué lo hacen? ¿O en base a lo El- que tú le digas? sí, es un cuestionario que te hacen, ¿no? En el que lo que tratan de ellos es eh, desde preguntas fáciles, digamos, ¿no? Es como si yo te dijera en este momento, ¿cuánto? Bueno, tal vez no habría que responder, ¿no? Pero ¿cuánto dinero dispones? Tú me dices, mire, tengo 5.000 bolivianos. Allá, ¿y cuánto quisieras ganar? No sé, 3%. ¿En cuánto tiempo? En medio año. Entonces, ya de ahí, de esas simples respuestas, yo diría, mucha, o sea, tiene una alta ambición en el tema de rentabilidad, porque quiere en muy poco tiempo, ¿no? Tiene pocos recursos, ¿no? Y además te preguntaría, digamos, ¿te quisieras invertir en renta variable o en renta fija? Explicándote, digamos, qué es renta variable y qué es renta fija. Y tú me dirías, yo quiero invertir en renta fija. Mucho peor todavía, ¿no? Entonces ahí puedo, digamos, a través de esas preguntas y otras que te van haciendo, entonces te dicen, mira, tu perfil es demasiado conservador, ¿no? Y si tienes ese perfil, no vamos a poder generar la rentabilidad que tú estás esperando, que tú estás deseando, ¿no? Tal vez te puedan decir, mira, si tú tuvieses si tú fueses más agresiva en tu perfil, posiblemente sí llegaríamos a alcanzar la rentabilidad que tú estás queriendo. Pero ahí tendríamos que invertir en acciones, tendríamos que invertir en fondos de inversión abiertos. Te iría explicando, ¿no? Te va a ir explicando. Y ahí, digamos, a través de esas preguntas y esas explicaciones que te va a dar, va a poder determinar realmente cuál es el perfil que tú tienes como cliente, como inversionista. Y para tu empresa lo mismo, para tu empresa lo mismo. O sea, Lice, entonces igual podría enmarcarse en lo que yo quiero conseguir, digamos, o sea, si mi plan en un futuro es tener un departamento, tal vez las inversiones o lo que me va a aconsejar la agencia de bolsa va a ser tomar ciertas inversiones en base a lo que a los objetivos que yo me he planteado, algo así, también podría ser. Sí, claro que sí, sí, sí. Por eso justamente, por ejemplo, hay un fondo de inversión que se llama Planifica, si no me equivoco, del BNB o del Mercantil, no recuerdo bien. Eh, pero se supone que ese fondo, si no me equivoco, es para estudios, ¿no? Estudios de tus hijos o algo así. Entonces, tú podrías ir ahí, a ese fondo, digamos, diciendo que tú quieres que tus hijos estudien en determinado colegio y no sé, y más o menos hacer una proyección de cuánto vas a gastar en la educación
y la idea es de ese fondo que en ese plazo o en el plazo que está determinado puedas conseguir ese objetivo. Lo mismo, digamos, en tus objetivos de inversión, pero obviamente, una vez más, lo que te va a ofrecer también la agencia de bolsa es lo que hay actualmente en el mercado. Tampoco va a poder ofrecerte cosas que no hayan disponibles, digamos, ¿no? Tú puedes hacer la prueba, ir a un fondo de inversión abierto, porque ahí no necesitas una agencia de bolsa. Si tú vas a un fondo de inversión abierto o a varios fondos de inversión abierto y vas haciendo o dando tus primeros pasos de inversión, tomando en cuenta los plazos del fondo, tomando en cuenta cada cuánto vas a poder retirar, o mejor si no retiras, tal vez te dirán tu dinero, y tomando en cuenta a qué riesgos te estás exponiendo y demás. Entonces, primero seguramente te fijarás metas pequeñas, y a medida que vayas aprendiendo, ya te podrás ir fijando metas mucho más grandes. Y sí, como te digo, la agencia de bolsa te va a poder orientar y guiar en ese aspecto, pero en el marco de lo disponible en el mercado, ¿no? Más allá de eso tampoco va a poder llegar. Y en ningún momento te va a poder garantizar que tú vas a obtener los rendimientos tal cual los estás dibujando. Tampoco lo va a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un riesgo, siempre va a haber ese riesgo. Muchas gracias, Luis. Simplemente acotar, el fondo que mencionan es el fondo futuro del BNB. Ah, del BNB. Sí. Sí, pero ese fondo entiendo que uno puede ir y de alguna manera hacer una planificación, ¿verdad? Una planificación Sí. hacia el futuro, exactamente. Y en función de las condiciones de ese fondo, uno puede decidir participar o no participar, ¿no? Dependiendo de los riesgos, no sé si tiene un monto mínimo ese fondo, posiblemente sí lo tenga, del tiempo mínimo que tienes que dejar el dinero. Y si uno acepta esas condiciones, seguramente se llegará a cumplir el objetivo del fondo, ¿no? Pero siempre tomando en cuenta de que va a haber un riesgo. Adicionalmente tienen un seguro, es decir, que si pasara algo con el participante durante el plazo que él determinó que iba a reunir un dinero, el seguro paga el monto que él determinó que iba a alcanzar. Ah, Es mira, interesante ese fondo. qué interesante. Sí, ese es como un mecanismo de cobertura, ¿no? Que está con un tercero, que es una compañía aseguradora, pero interesante, Sí. ¿no? Entonces, sí, entonces si yo quiero cumplir con algunos objetivos, por ahí voy a ese fondo, más ese mecanismo de cobertura, entonces de alguna manera voy a llegar a cumplir el objetivo que me estoy planteando, ¿no? O el que de alguna forma también el fondo me está ofreciendo, ¿no es cierto? Vamos a poder alcanzar ese objetivo, ¿no? Interesante, gracias por compartir No, esa de nada. información que no la conocía bien. Bueno, ha sido un gusto. Quiero preguntarles, perdón, antes de que termine la sesión. Entiendo yo que Karen les comentó que esta semana vamos a pasar clases el miércoles y el día jueves. ¿Es así? ¿Se los ha confirmado? En el grupo por lo menos no pusieron nada al respecto. No, nada. Nada. Sí. Yo le he pedido a Karen que se los comente desde que me hicieron la invitación, porque el día viernes no voy a poder yo estar en clases, entonces ella me sugirió que hagamos la clase el día jueves, por favor, les pido, y con esa terminaríamos el módulo, y después ustedes van a tener el pequeño test que va a estar en la plataforma para que lo puedan dar seguramente hasta el día lunes 19, ¿no? Una consulta, el trabajo que mencionó sobre el tema de las acciones en el mercado, Sí. en el mercado de valores, ¿tiene plazo eso? No lo vi, la verdad. Sí, creo que, no sé si lo han subido el sábado, que el sábado es que presenté yo la documentación que me han pedido, un poco tarde, eso sí, o lo han subido tal vez hoy día en la mañana. ¿Perdón? Lo subieron recién a mediodía. Ah, ya hoy lo han subido, sí. Sí, Entonces, y hoy día tiene el plazo hasta el día viernes, a las Ah, 23:59. hasta las Gracias. 23:59 del viernes, entonces. Ya, gracias. ¿Ya?
Por favor, les pido, como les digo una vez más, las clases vamos a pasar el miércoles y el jueves más esta semana para que terminemos este módulo, ¿sí? De acuerdo. De acuerdo, De muy acuerdo. Perfecto, les agradezco mucho su paciencia y nos vemos el día miércoles entonces. Ya, gracias. Buenas bien. noches. Hasta el día miércoles, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.